Moisés. Aquí estoy, Señor. Así debes hablar a la casa de Jacob y a los hijos de Israel. Ustedes vieron lo que le hice a los egipcios, cómo llevé a mi pueblo sobre alas de águila y los traje cerca de mí. Ahora, si todos vienen a escuchar mi voz y respetan mi alianza, entonces serán mi propiedad particular de entre todos los pueblos, porque toda la tierra es mía. Y también dijo el Señor: ustedes serán para mí el reino de los sacerdotes y una nación santa. Eso es maravilloso, Moisés. Todo lo que dijo el Señor, lo haremos. Reúnan al pueblo. Le anunciaré lo que Dios dijo a toda la congregación. Ustedes oyeron lo que dijo Moisés. Debemos purificarnos. No puedo creer que escucharemos la voz del propio Dios. Puedes creerlo. El Señor se manifestará ante todo el pueblo. ¡Qué bendición! Dios te bendiga, Dios te guarde, amado hermano. Espero que te encuentres muy bien y contento, así como estoy yo, de que nos podamos encontrar de nuevo acá en tu canal Amazing Grace, donde estamos estudiando la guía para la lección de la escuela sabática para este tercer trimestre del año 2025, que tiene por título El Éxodo. Ya estamos en la octava lección, que tiene por título El Pacto en el Sinaí, y hoy vamos a estudiar la lección para el día domingo 17 de agosto, que tiene por título En el Monte Sinaí. Entonces, para entrar en materia, oremos. Oh Señor Dios, Padre nuestro que estás en el cielo, toda la honra y toda la gloria es tuya, Señor, porque tú eres el creador de todo. Perdona nuestros pecados, oh Dios, límpianos de toda maldad y danos más de tu Santo Espíritu, Señor, porque necesitamos de Él para que sea el que nos instruya y nos guíe en esta lección. Gracias, Padre, te damos porque nos has traído a ti, así con alas de águila como trajiste a los israelitas allá al Sinaí ante tu presencia. Nos buscaste y nos trajiste a ti y nos estás instruyendo a través de tu palabra para que seamos nuevas criaturas, guiadas por el Espíritu, nacidas de nuevo, hombres nuevos, para que el hombre carnal quede en el pasado y solamente camine el espiritual. Así que la gloria es tuya, Padre. Dirígenos en este día, lo decimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, empezamos la lección el día de hoy leyendo Biblia, como debe ser, porque no venimos a hablar nuestras propias palabras, sino a hablar y estudiar la palabra de Dios. Vamos a leer el libro del Éxodo, el capítulo 19. Vamos a leer los versículos del 1 al 8. Ayer leímos una porción especial, que es los versículos para memorizar, que son los versículos 4, 5 y 6. Hoy los vamos a volver a leer, pero vamos a tener un contexto mayor, un poquito más amplio. Versículo 1, dice el tiempo. Al tercer mes de haber salido los hijos de Israel de la tierra de Egipto, ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Versículo 2. Habían salido de Redifín y al llegar al desierto de Sinaí acamparon en el desierto. Israel acampó allí frente al monte. Versículo 3. Y Moisés subió a encontrarse con Dios. Jehová lo llamó desde el monte y le dijo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Versículo 4. Estas palabras las dijo Moisés al pueblo. Los versículos para memorizar. Vosotros viste lo que hice con los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Versículo 5. Ahora pues, si das oído a mi voz, lo importante, das oído a mi voz, y guardarás mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos,
porque mía es toda la tierra. Versículo 6. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Y estas son las palabras o las promesas que dirás a los hijos de Israel. En Israel no conocen Éxodo 20 como los mandamientos, sino como las 10 palabras. ¿Okay? Estas son las palabras que hablarás a los hijos de Israel, que realmente son 10 promesas. ¿Okay? Ajá. Versículo 7. Entonces regresó Moisés, llamó a los ancianos del pueblo y expuso en su presencia todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y aquí es donde vino la parte en que Dios tuvo que adoptar el plan a la decisión del pueblo de Israel. Versículo 8. Y todo el pueblo respondió a una diciendo: haremos todo lo que Jehová ha dicho. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Cuando nosotros leemos el versículo 5, dice el Señor: ahora pues, si das oído a mi voz, ahí no dice, ahora pues, si obedeces lo que yo te digo, o si haces lo que yo te digo, ahí no dice eso. Dice, si das oído a mi voz y guardas mi pacto en el corazón, seré mi especial tesoro sobre todas las cosas. ¿Por qué? ¿Qué pasaba si ellos guardaban ese pacto en el corazón? Iba a surgir como vida para ellos, una transformación de adentro hacia afuera. ¿Qué sucede cuando la ley la vemos externamente? Pretendemos que la ley sea una manera de vivir, una manera de actuar que influye en nosotros de afuera, de donde la veo, hacia adentro. Pero así no funcionan las cosas. Porque este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel y la casa de Judá en aquellos días, y lo voy a leer textualmente. Vamos a Jeremías 31. Jeremías 31, los versículos 31 al 33, y dice así. Se pegó la hoja precisamente. 31 al 33, dice así. Vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. ¿Cuándo invalidaron el pacto? Cuando dijeron, todo lo que tú digas haremos. Y yo le dije que aquí les iba a revelar cosas que ustedes no habían escuchado antes. Fe, amados, fe. Entonces, con la relación que vamos a hacer, usted le toca estudiar si es así o si es a la manera tradicional. Si el antiguo pacto era la ley dada en el Sinaí y el nuevo pacto es la ley de Cristo. Es por gracia, antes era por obras. Nunca la salvación ha sido por obras. Nunca Dios ha pedido obras de usted porque usted es incapaz de obedecer a Dios. Por eso es que Dios tuvo que ir a buscar a Adán y tomar la iniciativa. Por eso es que Dios tuvo que ir a Egipto y sacarlos de allá. Porque usted nunca va a poder. Por eso es que Dios lo buscó a usted donde está, y donde estaba, y lo sacó y lo colocó sobre la roca que es Cristo. Como lo leímos, ¿no? Bebían de la misma bebida espiritual que lo seguía porque bebían de la roca y la roca era Cristo. ¿Okay? Entonces, vemos, estábamos en el versículo 32. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé la mano para sacarlos de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Versículo 34, vamos a llevarlo hasta el 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Entonces, mis amados, aquí en este versículo 8 se da inicio al pacto antiguo. Dios nunca pretendió dar un pacto antiguo y un pacto nuevo. Dios pretendía dar un solo pacto, el pacto dado
a Abraham, primeramente a Adán, forma oral, después a Abraham, a Isaac, a Jacob, y vemos que ayer les dije la idea que la única definición bíblica de pecado era el que infringe también la ley comete pecado porque el pecado es infracción de la ley. Todo el que comete pecado infringe también la ley porque el pecado es infracción de la ley. Y no le dije el por qué. ¿Por qué? Porque José, cuando nosotros leemos Génesis 37:9 o 39:9 creo que es, dice a la mujer de Potifar, ¿cómo haría yo este gran mal? Y pecaría contra Dios. O sea, José sabía que era un pecado contra Dios acostarse con la mujer de Potifar. ¿Okay? Entonces ya José conocía el concepto de pecado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que José tenía esa ley escrita ¿en dónde? José no tenía un cuadrito con los 10 mandamientos donde lo veía, no, yo no puedo cometer pecado, no. De su interior, el Espíritu Santo se lo revelaba. Lo mismo que hace con usted y conmigo. Porque ya Dios, las tablas de la ley están allí para mostrar el pecado, lo que siempre ha hecho la ley. Pero eso no es para ser salvo o ser perdido. ¿Por qué? Porque si usted es salvo, va a andar conforme a las obras de Dios, conforme a la obra de la ley, porque es Dios el que coloca el querer, tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad. Porque Él tomó la iniciativa, eso es lo que significa la buena voluntad. Porque Dios tomó la iniciativa de poner en usted el querer y el hacer. Y en estos días vamos a leer Ezequiel 36 para que vea cómo Dios lo lleva a cabo y por qué lo lleva a cabo. Ok, mi amado. Y entonces vemos aquí. ¿Qué prometió Dios a su pueblo en el Sinaí? Una condición. Sí había una condición. Si das oído a mi voz y guardas mi pacto. Pero ¿dónde está el problema? Que ese dar oído a la voz y guardar el pacto lo hemos traducido como obedecer los mandamientos. Y no, es guardar, es atesorar, es amar sus mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. No como una obra, sino como el resultado de esa relación estrecha con Jesús y el amor que tenemos por Él. ¿Okay? Entonces, amados, Dios condujo a los israelitas y los trajo así. El lugar físico de donde queda el Sinaí, eso no tiene importancia. No tenemos que ahondar en eso, en que si queda del monte Sinaí al lado derecho, al lado izquierdo, arriba, abajo, donde ellos acamparon, eso no tiene importancia. Porque aquí lo relevante es que Dios los llevó a ellos. Dios escogió ese lugar geográfico, geográfico específico, porque Dios les iba a dar una promesa terrenal, que era llevarlos a la tierra prometida. Por eso los llevó allí. Pero ¿dónde nos lleva a nosotros Dios? Ante su presencia. Los he traído a mí. ¿Para qué? Para hacernos nueva criatura. Y cuando nosotros aceptamos esa invitación de Dios constante, de buscarnos, de hablarnos y atraernos con lazos de amor, mostrarnos a Cristo, cuando finalmente entramos a las aguas bautismales, el Señor nos dice, como le dijo a Jesús, ahora eres su Hijo amado y tiene complacencia en ti. El Señor hace lo mismo, amado. El lugar geográfico, como le explica la lección, eso no tiene importancia realmente. Lo que importa es lo que sucedió allí y cómo Dios se reveló al pueblo. ¿Okay? Entonces, el Señor anunció a Moisés que éste adoraría a Dios en el mismo lugar junto con el Israel liberado. Bueno, esta parte es importante que la resaltemos, porque cuando Dios le hace el llamado a Moisés, Dios le dijo, aquí yo los voy a volver a traer, a donde te traje a mí también, donde me presenté delante de ti y me presenté como ¿quién? Como yo soy, ¿cierto? Me presenté como yo soy ante ti y aquí como prueba de que sí, el pueblo va a salir de Egipto, a pesar de todas las cosas que vas a vivir allá, aquí me van a adorar. Y eso lo vimos, lo leímos en el capítulo 3 de Éxodo, en el versículo 12. ¿Ok? Entonces, mis amados, ¿cuánto tiempo llevaban caminando? Tras 2 meses de viaje, los israelitas llegaron al Sinaí. Éxodo 19:1, en el mismo día, dice, donde permanecieron aproximadamente 1 año. ¿Okay? Y entonces, bueno, ahí dice una comparación, compáralo con Éxodo 19:1, con números 10, 11 y 12, que ahí se especifica el tiempo
que era el tiempo aproximado. Durante este año recibieron de Dios muchas leyes, como se describe en Éxodo 19 al 40, Levíticos 1 al 27, Números 1 al 10. La permanencia de Israel en el monte Sinaí es la pieza central de la narración contenida en el Pentateuco, porque ahí fue que Dios los enseñó, porque ahí fue que Dios los trajo a él. Es allí donde se sientan las bases para que Israel sea el pueblo elegido de Dios, la única nación no sumida en el paganismo y la idolatría. Les recuerdo que el ateísmo es algo relativamente nuevo, introducido en el mundo con la Revolución Francesa. Antes de eso, todo el mundo sabía que había un Dios. ¿Cuál es la diferencia? Que Satanás los incitó a adorarlo a él por medio de otros dioses que no existen. Vemos lo que pasó en Egipto, cómo adoraban a toda esa cantidad de dioses que Dios derribó. Y así es el mundo, amado. El mundo también hoy tiene nuevos dioses a los cuales adorar: el fútbol, el dinero, mi carro, mi esposa, las figuras de la farándula, las películas, tantas cosas hay que adorar, porque un ídolo no es una imagen únicamente. Un ídolo es el que ocupa el lugar que solamente debe ocupar Dios en tu corazón. Un ídolo es aquello que le quita el primer lugar a Dios en tu corazón. Si tú te dedicas a trabajar y no tienes tiempo para Dios, tu ídolo es el trabajo, por el fruto que obtienes del trabajo. ¿Ok? Y muchos tienen por ídolo hoy precisamente a ese Señor. Que eso no es un fin, sino un medio para alcanzar un fin. Pero muchos convierten en esto un fin, un ídolo. Entonces, mis amados, es interesante todo esto. O sea, yo en lo particular vemos que en el Sinaí Dios no solamente dio la tabla de la ley, sino que le dio a Moisés: escribe tú. Las tablas de la ley fueron escritas con el dedo de Dios. Dios mismo las escribió. Eso hace una diferencia con lo que escribió Moisés. Les decía que Dios estaba preparando al pueblo, Dios quería colocar eso en su corazón. Después Jesús lo revela más profundamente, porque revela que la aplicación de esta ley, que es el carácter de Dios, es una relación que nace del interior. Porque no es lo que entra en el hombre lo que contamina, lo que viene de afuera hacia adentro no es lo que contamina, sino lo que sale del hombre lo que contamina. Porque de adentro del hombre surgen los adulterios, los homicidios, la borrachera, la orgía, los frutos de la carne. Surgen es de adentro de nosotros, de adentro, es la expresión de lo que hay adentro. ¿Dónde se toman las decisiones, amados? ¿Y en qué se basa cada decisión que usted toma? En lo que nosotros vivimos, en lo que hemos experimentado, en lo que hemos dejado que entre a nosotros y consiga un asidero. En eso se basan nuestras decisiones. ¿Ok? Entonces, mis amados, vemos que Dios pidió que escucharan su voz y atesoraran y guardaran su pacto. Entonces, mientras que Dios escribió esto, Él con su propio dedo, que quería escribirlo en su corazón y en el mío, Él le dijo a Moisés que escribiera otras leyes, porque Él iba a hacer del pueblo de Israel un pueblo especial. Es un pueblo donde no había paganismo ni había idolatría. Entonces vemos, amados, que un pueblo distinto y separado de las otras naciones. ¿Para qué? Para que pudieran llamar al mundo hacia Dios. Cuando el mundo preguntara, ¿pero por qué esta gente es distinta? Porque nosotros seguimos al único Dios verdadero, al único Dios creador. Ese es el fin de esto. Por eso es que Dios, la ley de Moisés, las ordenanzas, los preceptos, las leyes, o sea, el libro Levítico, yo no tengo duda que eso sí estaba en el plan de Dios. Lo que definitivamente no estaba en el plan de Dios es escribir sus palabras, los mandamientos, las 10 promesas en tablas de piedra, porque las quería escribir en el corazón. Y para darle un adelanto, cuando nosotros leemos Ezequiel 36, creo que versículo 25-26, dice que Dios quitará el corazón de piedra y pondrá un corazón de carne. ¿Por qué Dios escribió
la ley en tablas de piedra, porque precisamente por la respuesta del pueblo de Israel de todo lo que tú digas haremos, un corazón de esclavo, usted ordena y yo hago, un corazón de esclavo, demostraron que tenían el corazón duro como una piedra. Entonces Dios les dice, Dios analiza, Dios ejecuta. ¿Vas a cumplir? Aquí está la ley, pues. No la escribí en tu corazón, pero así tienes el corazón. Aquí la voy a escribir en tablas de piedra. No para que sea eterna como nos han enseñado. No. Porque vemos que en piedra también se pueden quebrar. Porque Moisés lo hizo. ¿O no? Lo que no se quiebra es lo que representan esas palabras, porque representan el carácter de Dios y Dios es eterno. Pero eso tiene validez y poder cuando es escrito en el corazón, no cuando es escrito en piedra. Cuando está escrito en piedra, condena. Trae condenación y muerte. El ministerio de muerte que Pablo lo va a explicar en en Corintios. El ministerio de muerte, y es donde dicen erróneamente que el antiguo pacto, que el nuevo pacto, que si tú dices que la ley está bajo ministerio de muerte, todo un enredo para que no aceptar lo que la palabra de Dios dice. ¿Okay? Entonces, mis amados, aquí vemos que Dios toma la iniciativa y establece el pacto entre él y Israel y promete hacer de este un tesoro especial, un reino de sacerdotes. ¿Y qué es lo que hace un sacerdote? Ministra la palabra de Dios. ¿Iba a ser sacerdote nada más a la tribu de Leví? No, lo iba a ser un pueblo de sacerdotes y gente santa. Y para que usted vea que es el mismo llamado el que tenía Israel, el que tiene usted y yo, vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, para que vea lo que Dios le dice a usted, que usted es la iglesia hoy, ¿no? Vamos a ver, y lo vamos a comparar con Éxodo 19. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Ok, y dice así. Ok. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Éxodo 19. Si dieres oído a mi voz, Éxodo 19, 5. Ahora si dieres oído a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Nación santa, pueblo adquirido por Dios. Especial tesoro, pueblo de Dios, pueblo adquirido por Dios. Sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa, para que anunciéis las virtudes de aquel que os sacó de las tinieblas a la luz admirable. El mismo llamado que hizo Israel, el mismo llamado que le hace a usted y me hace a mí, por supuesto que sí. Entonces no dejemos que Satanás nos engañe con el vino de Babilonia. La palabra de Dios torcida, ¿para qué? Para hacerte creer lo que no es. Este antiguo pacto no es una dispensación de tiempo dada a Israel. Es la promesa que Dios quiso escribir en sus corazones, como ellos no se lo permitieron, escribió en tablas de piedra. Pero a usted y a mí le fue dada una promesa, que ahora está escrita en el corazón, porque este pacto no es otro pacto que el pacto eterno. Y lea usted Jeremías capítulo 32, versículo 40, y vea las características del pacto. El mismo que llama pacto nuevo es lo mismo que llama pacto eterno. Porque cuando se estableció este pacto, lea usted, haga también la tarea, Efesios capítulo 1, versículo 3 al versículo 14. Ese es el pacto de que Dios va a hacer la obra en usted. Dios trajo a Israel sobre alas de águila y lo trajo a él. Dios lo sacó de Egipto. Dios lo sacó de Egipto a usted. Dios me sacó de Egipto a mí. Me llevó a él. Me convenció de pecado, de justicia, de juicio. Ahora Dios escribió su ley en mi corazón. ¿Por qué? Cuando yo voy a actuar contrario a esa ley, hay algo que me dice, ya va, para. Por ahí no es. Pero finalmente yo voy a tomar la decisión si acepto la invitación de Dios o si acepto la invitación de la carne. Y por eso Pablo nos dice
andar en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pero aquí nos explayaríamos mucho y lo haríamos muy largo si siguiera aquí. Dios nos está pidiendo obediencia, amado, porque la obediencia la va a aportar Él. Dios está pidiendo tu corazón, escucha su voz, atesora el pacto para que Él pueda ejecutar su obra en ti. Este pacto constituyó el establecimiento legal de una relación entre Dios y su pueblo. Este pacto estableció realmente que Dios deseaba conducir a su pueblo, que Dios se iba a encargar de conducirlos, de guiarlos, de hacerles tomar las decisiones correctas y hacerlos un especial tesoro y un reino de sacerdotes, como usted y a mí. Entonces, mis amados, hemos culminado la lección, ¿ok? Amplia, pero en esto hay que profundizar. En esto hay que profundizar y profundizar bastante. Aquí en el canal Amazing Grace, entre los primeros videos que se hicieron en el canal, está un video que se llama El Pacto Eterno. Yo le recomiendo que usted vaya allá y lo vea para que pueda enriquecerse de eso y eso le ayude en el estudio que usted va a hacer, para que lo ayude, pero le recuerdo que este es un estudio que debe hacer usted personalmente para que usted se afiance en la palabra de Dios y pueda ver si lo que está diciendo este servidor se ajusta a la palabra de Dios o si estoy hablando por mi propia cuenta. Yo no estoy aquí para exaltarme a mí, sino para exaltar a Dios, porque la gloria es únicamente de Él. Entonces, no temo que sometan a prueba mis palabras, porque yo sé en quién he creído. ¿Okay? Y me debo a Él y predico lo que Él ha enseñado. No a mí, porque ahí está la palabra de Dios para mostrársela a todo aquel que la busque. ¿Okay? Esto no es una revelación particular, porque Dios no revela doctrina a una sola persona, la revela para todos. Entonces, mis amados, recuerda, me gusta, envía este video a otras personas, porque es importante que otras personas vean este video, y suscríbete si no te has suscrito, para que sigas recibiendo los temas de la escuela, de la guía para el estudio de la lección de la escuela sabática. Estamos estudiando el libro de Éxodo en este tercer trimestre para que lo sigas recibiendo cada día. Entonces, me gusta, comparte, suscríbete. Y bueno, ahora vamos con las preguntas del día de hoy. Primera pregunta: ¿qué fue lo que realmente pasó en el Sinaí? Esta la tengo que responder yo, porque si usted no entendió la idea de todo lo que dijo, de todo lo que dije en este estudio, básicamente el pueblo rechazó el pacto que Dios le propuso. Porque Dios le dijo: oye mi voz, desarrolla fe, yo voy a desarrollar en ti fe. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Ten fe. Pero el pueblo dijo: yo decido obedecer. Yo no quiero tu pacto, yo lo voy a hacer a mi manera para poder conseguir la promesa y llegar a la tierra. Lo que tengo que es que obedecer. Tranquilo que yo obedezco. Dios no había dicho eso. ¿Okay? Dios no había dicho que obedeciera absolutamente nada. Entonces aquí hay una parte de la lección que decía que la parte del pueblo es que si son obedientes y mantienen una estrecha relación con Él, no. Mantener la estrecha relación con Él sí, pero Dios no pidió obediencia allí. Dios pidió que guardaran y atesoraran su pacto. ¿Y qué fue lo que pasó? Lo rechazaron. Un desastre fue lo que pasó en el Sinaí. Segunda pregunta: ¿deseaba Dios dar eso en tablas de piedra? Por supuesto que no. Las iba a escribir en las tablas del corazón. Tercera pregunta: ¿en qué punto, en qué momento el pueblo rechazó el plan de Dios? Cuando dijo: todo lo que tú digas haremos. Y más adelante vamos a ver en Éxodo 9 cuando convirtieron a Moisés en intercesor, porque Dios, así como se reveló, quería hablar con ellos cara a cara, hablar con ellos directamente, así como el Espíritu Santo le habló a usted audiblemente, porque yo sé que lo he escuchado, porque yo lo he escuchado. Claramente, cuando voy a cometer un error, el Espíritu me dice: por ahí no, o me trae una idea a la mente que me habla a la mente. Dios nos habla hoy, nos trae versículos de su palabra a la mente. ¿Quién hace eso, hermano? Dios. ¿Okay? Dios es el que hace eso por usted y por mí, por toda la humanidad, cuando nosotros aceptamos su invitación y el Espíritu Santo viene a morar en ti.
Entonces, ellos le dijeron a Moisés que no hable Dios con nosotros. Habla tú con Dios y nosotros oiremos. ¿Prefiere usted que Dios le diga su palabra a través de mí o desearía usted escucharla personalmente? ¿Qué prefiere usted? Yo prefiero escucharla de Dios sin que nadie me diga lo que Dios quiere de mí. Porque recuerde que es una relación estrecha y personal con Dios. Conforme a su personalidad, Dios está ejecutando un plan en usted. Dios está ejecutando un plan distinto en mí, pero el destino es el mismo, porque todos estos planes nos llevan a la Canaán celestial, a morar con Él. ¿Okay? Pero la forma en que trabaja con usted no es la misma forma en que trabaja conmigo. Por eso que es importante personalmente escuchar la voz de Dios. Entonces, bueno, cuarta pregunta. ¿Qué revelación se cumplió cuando Moisés llegó con el pueblo a Sinaí? La revelación hecha en Éxodo capítulo 3, versículo 12. Yo los volveré a traer aquí y en este lugar el pueblo me adorará. Entonces, ¿dónde estaban ellos? ¿En qué lugar geográfico específico? Cerca de la zarza ardiente donde Dios se presentó ante Moisés. La que fue la zarza ardiente, por supuesto que ya no estaba ardiendo. ¿Okay? Porque era la presencia de Dios. Quinta pregunta. ¿Cuánto tiempo permaneció el pueblo de Dios en el Sinaí? Eso lo respondimos ahí en la lección. Sexta pregunta. ¿Cuánto tiempo tardaron en llegar al Sinaí? Esta es teoría que es buena conocer. Séptima pregunta. ¿Exigió Dios obediencia o fe? Si escuchas hoy mi voz, ¿qué viene por el oír la palabra de Dios? La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces Dios no estaba pidiendo obediencia, Dios estaba pidiendo: voy a poner ustedes un fruto del Espíritu que ustedes no conocen, que es la fe. ¿Por qué? Porque ellos tenían, ya habían conocido la fe, porque por fe dieron el primer paso y el mar rojo se abrió. Y Dios quiso desarrollar su fe en ellos a través de las señales: Mara, el maná, el agua de la roca, que es Cristo, la columna de nube, la columna de fuego, la guerra contra los amalecitas, que lo estudiamos ayer. Cómo prevalecieron sin ser guerreros contra un pueblo perverso que ya había colmado, no había colmado el frasco de la ira, todavía no lo había colmado aún, porque aún había chance de que se arrepintieran, pero sellaron su decisión atacando al pueblo de Dios. ¿Okay? Entonces, octava pregunta. ¿Qué significa ser un pueblo santo? Esta es interesante. Respóndenle en los comentarios. Y bueno, novena pregunta: ¿qué llamado tiene la iglesia? Esa ya la respondimos. Lea nuevamente Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Entonces, mis amados, hemos culminado la lección de hoy. Recuerda, me gusta, compartir para que seas partícipe en la obra del Evangelio, darle me gusta para que YouTube proponga el video a más personas, y si no te has suscrito, suscríbete. Y otro llamado especial, amado: si aún usted no ha aceptado el llamado de Cristo, escucha su voz hoy. Hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. Dios te ama de tal manera que dio a su Hijo unigénito por ti. Y en esto se manifiesta el amor de Dios, de que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mi amado, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón como en la provocación. Si tienes dudas a dónde acudir, escríbeme en los comentarios de qué parte del mundo estás viendo el video, que deseas conocer a Dios, y yo, por la gracia de Dios, me comprometo a ponerte en contacto con algún hermano de la Iglesia Adventista que vive en la región donde tú estás. La Iglesia Adventista es una iglesia mundial que tiene representación en casi todos los países del mundo. Entonces, nosotros somos una gran familia, y en cualquier lugar del mundo que te encuentres, hay hermanos dispuestos a trabajar en la obra. Y eso es lo que yo te propongo aquí. ¿Okay? Dios te bendiga, Dios te guarde. Vamos a orar.
Padre nuestro que estás en el cielo, alabado, glorificado y honrado sea tu nombre. Gracias te damos, oh Dios, por tu palabra. Gracias te damos, oh Dios, por tu amor. Gracias te damos, oh Dios, por tu misericordia. Gracias te damos, oh Dios, por haber escrito tu ley en nuestros corazones, Señor. Gracias te damos por tu Santo Espíritu, porque Él es el que nos conduce y nos lleva a actuar conforme a tu voluntad. Solamente tú y el Santo Espíritu, que eres tú también, que es Dios, es el que coloca en nosotros el querer y el hacer por tu buena voluntad. Perdona nuestros pecados y límpianos de toda maldad conforme a tu promesa, y necesitamos más y más y más de tu Santo Espíritu. Por eso es que clamamos, oh Dios, porque tu palabra lo revela, que si nosotros sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, aun cuando somos malos, cuánto más es tu promesa, darás tu Santo Espíritu a aquellos que te lo piden. He aquí estas personas que están viendo este video y yo clamando por tu Santo Espíritu, Señor. Condúcenos, indícanos el camino. El camino es Cristo. Que Cristo vive en nosotros para que nos guíe. Ayúdanos a seguir adelante únicamente junto a ti, viviendo contigo. Que ya no viva yo, que Cristo viva en mí, para que lo que vive en la carne lo vive en la fe de aquel que se entregó y dio su vida por mí. La gloria y la honra sea para ti, mi Señor. Y esta oración la hicimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, amado. Recuerda, si escuchas hoy su voz, no endurezcas su corazón como en la provocación. Maranata, Cristo viene.